Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a estar presentes en el panel de análisis extraordinario, en el cual vamos a evaluar conflictos de alta intensidad, sobre todo en el análisis superficial, ya que este suele distorsionarse un poco por la realidad. Por ello, la regla de oro de esta mesa será la rigurosidad cronológica, pero también vamos a desglosar un poco los acontecimientos día por día, analizando sobre todo cómo es que los incidentes que iniciaron de forma aislada en la periferia europea terminaron desatando una ofensiva combinada masiva. Viajaremos de inmediato al viernes 29 de mayo de este año 2026, un día en el cual la geografía de la guerra rompió físicamente sus fronteras naturales. Bienvenidos a todos. El detonante de esta fase crítica ocurrió en la ciudad romana de Galatí, un punto geográfico sensible por su cercanía con las fronteras de Ucrania y Moldavia. Un dron militar de origen ruso penetró el espacio aéreo y se estrelló directamente contra el 10º piso de un edificio residencial. La carga explosiva detonó en su totalidad, provocando un incendio estructural en uno de los apartamentos, dejando civiles heridos. Aunque los bomberos controlaron el fuego, el pánico generalizado causó cerca de 70 personas abandonaran el inmueble. Esto no fue un mero desvío en un campo abierto, sino que fue un impacto directo contra civiles dentro de las fronteras de la OTAN. Claro, y las repercusiones diplomáticas escalaron a nivel de cumbre. En cuestión de horas, el presidente rumano Nicolae convocó de urgencia al Consejo Supremo de Defensa Nacional y acusó formalmente a Moscú de cometer una violación flagrante contra el derecho internacional, exigiendo a la OTAN el despliegue inmediato de sistemas antiaéreos avanzados. Lo histórico de este viernes fue la contundencia de la respuesta aliada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró su solidaridad absoluta y advirtió a la organización que defenderá cada centímetro de del territorio aliado, sentenciando que las implicaciones de la guerra ya desbordaron las fronteras ucranianas, así afectando a otras fronteras. Pero este incidente no solo movilizó Bruselas, sino que también generó viajes políticos insólitos en la región y sobre todo los debates urgentes en las Naciones Unidas. Es correcto. Este viernes presenciamos un giro político radical en Hungría. El nuevo primer ministro Péter Magyar rompió de forma categórica con la línea prorrusa que sostenía su antecesor Viktor Orbán, exigiendo unidad absoluta en la Unión Europea frente a las violaciones de soberanía. Sin embargo, la tensión teórica continuaba. El Kremlin aplaudió un movimiento previo de Budapest, donde se ratificaba que Hungría no enviaría armamento ni soldados a Ucrania, un paso que Moscú tildó de positivo. Pero mientras tanto, en Nueva York, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres lanzó un llamado desesperado a una desescalada sostenida. Guterres puso sobre la mesa cifras crudas. Los civiles fallecidos en Ucrania, que ya superaban los 15.000 desde el 2022, incluyendo casi 800 niños, alertando que el inicio de este año se registraba una tendencia significativamente peor que periodos anteriores, tanto en el suelo ucraniano como en el territorio ruso. Ahora vamos a pasar al bloque 2, específicamente al 30 de mayo, en el cual apenas 24 horas el enfoque migró de la diplomacia fronteriza a la necesidad urgente de brindar sobre todo unas cuantas infraestructuras internas contra la tecnología no tripulada. Y acá es donde yo les hago una pregunta. ¿Cómo respondieron las estructuras estatales ante esta presión? El sábado 30 nos demostró que los drones han forzado a modificar la propia estructura orgánica de los estados. La saturación de ataques en territorio de combate obligó a que la región rusa tomara una medida gubernamental inédita, la cual fue la creación del Ministerio de Protección de Instalaciones. Este nuevo organismo fue diseñado con el único y específico fin de salvaguardar el espacio aéreo regional y los servicios públicos frente a las incursiones de drones ucranianos. Ya no hablamos de defensas improvisadas, hablamos de ministerios enteros dedicados a la guerra asimétrica de drones. Y bueno, la urgencia de estas estructuras se justificó plenamente ese mismo sábado. La agencia atómica rusa Rosatom denunció un ataque ucraniano con drones contra la central nuclear de Zaporilla,
Aunque los componentes principales del complejo no sufrieron daños catastróficos inmediatos, el impacto de la explosión sí abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas. Este evento dejó en evidencia el riesgo latente y la extrema vulnerabilidad de las instalaciones energéticas de la región frente a estos ataques. Mientras las alarmas sonaban en estas centrales eléctricas, Ucrania enfrentaba un duro revés político en frente de sus aliados occidentales. El presidente polaco Nawrocki cuestionó duramente la preparación de Kiev para integrarse a la Unión Europea. La fricción diplomática estalló debido a la repatriación y los honores otorgados en Ucrania al líder histórico ultranacionalista Andriy Melnik. Un acto que Nawrocki calificó de forma severa como una glorificación de bandidos y asesinos vinculados al ejército insurgente ucraniano. El mandatario polaco sentenció que este tipo de homenajes demuestra una mentalidad incompatible con los valores de la familia europea, demostrando cómo el conflicto reabre profundas heridas históricas y que complican la alianza. Ahora llegamos al domingo 31 de mayo. Lo que el sábado había comenzado como una alerta en Zaporilla, ese día convirtió todo en un escenario de ataques continuos y en el epicentro de una feroz guerra informativa. Y acá es donde yo les hago una pregunta. ¿Cuál fue la gravedad de lo ocurrido este domingo? Bueno, el domingo la situación en Zaporilla escaló de forma crítica, la verdad. Se confirmó un segundo ataque continuo enfocado directamente contra el centro de desplazamientos del complejo nuclear. El impacto provocó la destrucción total de 8 vehículos destinados al transporte del personal técnico de la planta, 6 autobuses y 2 furgonetas Gazelle. Lo crucial de esta jornada es que los observadores independientes del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, desplegados permanente en la central, verificaron físicamente los daños externos causados el día anterior en el edificio de la sala de turbinas, de la unidad 6 específicamente. Aunque los niveles de radiación se mantuvieron en rangos naturales, el riesgo de sufrir consecuencias imprescindibles descendió a las alarmas globales. Ahora entramos de lleno a las primeras 48 horas de junio del 2026. En este punto de la cronología, el conflicto abandona cualquier intento de contención. Estamos presenciando una pinza brutal. Por un lado, tenemos a Ucrania ejecutada una asfixiada logística radical, y por el otro tenemos a Rusia, la cual responde con una de las ofensivas aéreas combinadas más devastadoras de toda la guerra. Ahora vamos a detallar un poco este cambio definitivo hacia la guerra absoluta. El 1 de junio, Ucrania consolidó un cambio de doctrina militar enfocado en las ofensivas de desgaste para estrangular las líneas de suministro enemigas, mediante ataques como drones de alcance medio dirigidos entre 30 y 200 kilómetros respectivamente más allá del frente. Golpearon de manera constante camiones de combustible y depósitos de municiones en territorios ocupados. Esto desató una crisis logística severa. El Kremlin tuvo que admitir problemas críticos de transporte hacia Crimea por los bombardeos en la carretera que conecta la península con Rostov. En Sebastopol se implementó un racionamiento drástico de combustible, limitado a 20 litros por cliente y cupones, mientras las unidades ucranianas bombardeaban la refinería de Saratov en la región de Volga, provocando un incendio masivo. Aunque Moscú alegó interceptar 72 drones y tomar la localidad de Chonovka en Donetsk. Al daño a la red de suministros rusa ya era un hecho. Y bueno, el riesgo de este desastre aumentó exponencialmente el mismo lunes, cuando el director de Rosatom, Alexei Lihashov, lanzó una advertencia severa, en el cual explicaba que rectificaba completamente de que el dron del sábado previo atacó deliberadamente a la sala de turbinas de la unidad 6, y también había alertado de cualquier explosión ininterrumpida sobre la energía necesaria para refrigerar los reactores, desatando así un accidente nuclear global. Pero la verdadera tormenta de fuego cayó específicamente apenas horas después, el martes 2 de junio. Rusia desató una ofensiva coordinada masiva utilizando armamento aéreo, armamento también terrestre, marítimo, sobre todo de alta precisión. El arsenal fue colosal: 656 drones de larga distancia y 73 misiles, incluidos vectores hipersónicos, y también el escudo antiaéreo ucraniano operó al límite absoluto de sus capacidades físicas.
Interceptó por otro lado también 602 drones y 40 misiles, pero 33 drones y 33 misiles. De todo esto, solamente 30 fueron balísticos puros, los cuales rompieron las defensas e impactaron en 38 localidades de Kiev y otras regiones estratégicas. Los balances humanos y materiales de este ataque combinado del martes son verdaderamente catastróficos. Y acaba la última pregunta. ¿Cuál fue el saldo reportado en las primeras ciudades? El saldo final de este martes ascendió por lo menos 18 muertos y decenas de heridos graves. En Kiev, el bombardeo destruyó 7 distritos comerciales y residenciales, dejando 4 fallecidos y 60 heridos, obligando a los miles a refugiarse bajo tierra ante las densas columnas de humo. El golpe más devastador ocurrió en la zona residencial de Dnipro, donde se confirmó la muerte de 9 personas, incluido un niño rescatado sin vida de entre los escombros. Yarkov reportó más de 10 heridos tras el impacto de 15 drones y 2 misiles. El Ministerio de Defensa ruso reivindicó la autoría, argumentando que estuvo dirigido contra infraestructura crítica de combustible y aeródromos, en represalia por un ataque ucraniano previo a Lugansk contra una residencia estudiantil que costó la vida de 21 personas. Un hecho que, según Vladimir Putin, elevaba la guerra a un nuevo nivel cualitativo. Ante esta vulnerabilidad frente a misiles balísticos, la diplomacia se realizó en un escenario de máxima presión internacional, tanto el lunes como el martes. En el Atlántico, la Armada de Francia interceptó e incautó el buque petrolero Dragor por esquivar las sanciones que financian la invasión, un acto que el portavoz Kremlin tildó de acciones que rozan la piratería ilegal, tras confirmarse que el capitán es ciudadano ruso. Paralelamente, los ministros de la UE debatían excluir a los hombres ucranianos en edad militar de la protección temporal, mientras la Fuerza Aérea Ucraniana revelaba que en mayo Rusia había lanzado la cifra récord de 8.150 drones de largo alcance, un 24% más que el mes anterior, y 211 misiles, incluido el misil intermedio de capacidad nuclear. Para el martes 2 de junio, el ministro de Exteriores ucraniano, Andriy, solicitaba formalmente a la UE redirigir fondos al programa PRL para confirmar la compra de baterías Patriot y misiles antibalísticos, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky enviaba una carta directa al Congreso estadounidense y a Donald Trump exigiendo acelerar el suministro de armamento defensivo avanzado. Pero el cierre definitivo de esta secuencia de hostilidades no se dio en el espacio aéreo ni en los despachos diplomáticos, sino en el frente invisible del control social y digital. Mientras Amnistía Internacional denunciaba el lunes su informe solo fuentes oficiales que las escuelas en Rusia y territorios ocupados operan como fábricas de sumisión con programas de propaganda estatal o obligatorios para justificar la agresión. El martes 2 de junio estalló una bomba en el plano de la ciberinteligencia. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia denunció formalmente haber descubierto una masiva operación de espionaje orquestada por agencias extranjeras. Detectaron la inserción de malware altamente sofisticado en los teléfonos móviles de los altos funcionarios rusos. Este software espía permitía interceptar llamadas, activar en tiempo real grabaciones encubiertas de audio y video, rastrear geolocalizadores y extraer masivamente datos sensibles de los terminales comprometidos. La realidad es contundente. A inicios de junio, la guerra total ya no conoce límites físicos, peleándose tanto en el cielo como en los chips de los teléfonos en Moscú. Y bueno, compañeros, esto ha sido todo el día de hoy. Hemos hablado de temas muy interesantes, pero específicamente abarcándonos en el tema principal, el cual ha sido la guerra entre Ucrania y Rusia. Hemos hecho todo un seguimiento y hemos terminado el 2 de junio de este año. Esperamos que les haya gustado y con nosotros ha sido hasta la próxima ocasión. Hasta luego.